어린애들은 다 뭐 엑소 이런 사람들 좋아하지. 저요? 전 어느 누구한테 잘 보이고 싶은 건 별로 없어요. 뭐 그냥 내가 하는 대로 하면 되죠. Hola Kiyomi, soy Lirian Ni. Hoy les voy a contar cómo un ex idol del K-pop que lo habían crucificado y prácticamente echado del país porque había dicho Corea es gay, pasó a ser hoy uno de los artistas más famosos y admirados en la industria musical coreana. Estamos hablando de Jay Park, o su nombre coreano Park Jae-bom, ex líder de la boy band 2PM de la empresa JYP, que continuó su carrera como solista y además se convirtió en un exitoso hombre de negocios porque fundó sus propios sellos discográficos independientes, AOMG y Higher Music. Definitivamente es uno de los artistas de hip hop más influyentes, colaboró en la expansión de la cultura hip hop en Corea y es uno de los grandes impulsores del K-hip hop a nivel global. Incluso es el primer asiático en firmar con Roc Nation, la empresa de Jay-Z. ¿Quién hubiese imaginado que irse de JYP sería una de las mejores cosas que le podría haber pasado? ¿Por qué le terminó yendo mucho mejor? En este video te voy a contar todo sobre Jay Park y especialmente cómo le afectó la experiencia que tuvo en la industria del K-pop. También voy a mencionar todas las controversias que tuvo, por qué presentimos que está todo mal con JYP, el tema de la apropiación cultural, las peleas que tuvo con ARMY y hace poco con los musulmanes. Bueno, pero antes de comenzar no se olviden de suscribirse en el canal y seguirme en mis otras redes sociales si les interesa y les gusta el mundo del entretenimiento coreano. Y ahora sí, si ya lo hicieron y están preparados, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. Empecemos con cómo fue que entró a JYP. Jay Park nació y se crió en Seattle y desde su adolescencia formó parte de un crew de b-boy llamado EOM, porque lo que más le apasionaba era el breakdance. En su último año de secundaria participó en una audición de JYP en su ciudad, recomendado por su mamá. Fue con la idea de ganar un premio porque pensó que era solo un concurso, pero sorprendente le eligieron para que sea aprendiz y eso implicaba dejar todo e irse solo a Corea. No fue lo que esperaba porque su sueño no era ser una idol de K-pop, pero le pareció una buena oportunidad para brindarle un futuro prometedor a su familia que no estaba pasando por una buena situación económica. Así que decidió tomar el riesgo, se fue a Corea y entrenó como aprendiz durante 4 años en JYP. En el 2008 la empresa decide debutar 2 boy bands, uno se llamaba 2AM, un grupo más de baladas, y otro grupo llamado 2PM, que era más dance. A Jay Park lo eligieron como líder de 2PM y al poco tiempo la popularidad del grupo creció abruptamente y comenzaron a ganar premios y reconocimiento. Se ganaron también el título de Idol Bestias por ser musculosos y tener la imagen sexy. En ese entonces el más popular del grupo era Jay Park, porque a la gente le divertía lo travieso y lo descontrolado que era y le parecía gracioso que no domine bien el idioma y que diga las cosas sin filtros. 아, 저 한국어를 잘 못해서. 야동 많이 보셨나요? 예. 하나입니다. 재범이 형 말을 잘 들으라. Pero luego de un año, en septiembre del 2009, cuando el grupo les estaba yendo genial, resurge en internet unos mensajes privados que Jay había escrito a un amigo hace tiempo a través de una red social que estaba de moda en aquel momento llamada MySpace. Había puesto: Corea es gay, odio a los coreanos son raros, quiero volver a casa, cosas así. Y todo esto fue interpretado tal cual, la gente lo tachó de racista y creyeron que literalmente odiaba a todos los coreanos. Obviamente los medios lo hicieron mucho más viral. Para que se den una idea, en menos de una semana redactaron 760 artículos sobre el tema. Jay Park se disculpó inmediatamente, pero las críticas no cesaron. Y a tan solo 4 días del escándalo, se tomó un avión y se fue de Corea. Sus 4 años de esfuerzo se fumaron en 4 días. Y encima volvió a su casa sin un peso, porque el grupo tenía solo un año de debut y todavía no habían llegado a recuperar todo lo que la empresa había invertido en ellos. Es más, contó que cuando se fue tenía una deuda de $10,000. The lead singer of an outrageously popular boy band in Korea has fled that country and landed here in Western Washington. Cuando volvió a Seattle, se puso a trabajar en una tienda de neumáticos, arrepintiéndose de lo ignorante que había sido cuando había escrito esas cosas. Lo que menos le importó fue perder la fama. Incluso se sintió libre y aliviado de volver a casa, pero por otro lado se sintió muy mal por haber fracasado y decepcionado a la gente de su alrededor.
Todo esto sucedió en menos de una semana, y una vez que se fue, empezaron a analizar mejor qué fue lo que quiso decir con sus mensajes en MySpace. Primero, hay que tener en cuenta que había sido escrito 4 años antes, en su primer mes en Corea, tenía apenas 17 años, no conocía a nadie ni tenía amigos, estaba lejos de su familia, solo sabía coreano básico y no le gustaba mucho la comida. Y lo más importante, no conocía bien cómo se manejaba la sociedad coreana. Aunque tenga cara de coreano y venga de una familia coreana, él es estadounidense y naturalmente tuvo choques culturales, especialmente en sus primeros meses. 제가 한국말도 이제 미국에서 쭉 살았으니까 막 한국말도 못하고 한국 음식도 많이 안 먹어서 입맛도 안 맞고 2주 동안 진짜 잠 잘 때마다 맨날 울었대요. Ustedes saben que los coreanos son súper respetuosos y es de mala educación cuestionar a tus superiores, pero Jay, por ejemplo, no entendía por qué le tenía que entregar su celular, por qué era todo tan exigente y monitoreado, las 12 horas de prácticas por día, y le molestaba que todo tenía que ser de cierta manera y no se podía discutir. En realidad, el mensaje de que odiaba a los coreanos fue generalizado, pero se estaba refiriendo a la gente que conoció en ese primer mes en Corea, que por las diferencias culturales habrá tenido enfrentamientos y malos entendidos. He just sounds like a young kid having fun. He doesn't hate Korea. He's just saying, maybe I don't like the way Koreans do this versus the way they do it in America. Luego empezaron a salir a la luz otros mensajes privados de Jay diciendo que le encantaría vivir como un año en Corea pero sin ser aprendiz. Frases como ya soy todo un coreano, mostraba la bandera coreana diciendo viva Corea, y por todo esto la gente empezó a entender que fue más una queja por las etapas difíciles que estaba atravesando, adaptándose al país, y que no fue para degradar a los coreanos en general. I didn't dislike all of Korea. It's just like my surroundings I'm in, I disliked. And that's how I expressed it. Los fans de 2PM nunca le habían dado la espalda a Jay Park, siempre lo apoyaron y lo defendieron, y se sintieron muy decepcionados con la empresa por cómo lo dejó abandonado. Hasta hacían protestas para que vuelva a 2PM y amenazaban a JYP que iban a hacer boicot al grupo si no regresaba. Meses más tarde, cuando ya se habían calmado las aguas, JYP insinuaba que Jay iba a volver. Pero meses más tarde, en febrero del 2010, más bien anunciaron inesperadamente que terminaron oficialmente el contrato con él. La razón, según JYP, porque supuestamente Jay luego les había confesado que cometió un grave error personal en la época que cantaban la canción Again and Again. Hasta el día de hoy esto es un gran misterio, los fans no le creen esta versión de JYP, la verdad que nunca se reveló cuál fue ese grave error personal, por este motivo surgieron muchos rumores y aunque no quedó muy claro, hoy en día quedó enterrado. Lo sorprendente es que ni bien se anunció su salida definitiva, Jay, estando en Seattle, sube a YouTube un cover de la canción Nothing on You de B.O.B, grabado en el baño con la Mac que le había regalado una fan, y el video se hace súper viral. En 24 horas obtuvo 2 millones de visualizaciones. Estaba claro que sus fans lo seguían esperando y no tardó en recibir el llamado de una importante agencia coreana que se llama Sidus HQ para que firme un contrato exclusivo con ellos. Finalmente, luego de 9 meses de todo el escándalo, Jay Park vuelve a Corea y más de 1000 fans le dieron la bienvenida en el aeropuerto. Su nueva etapa no fue fácil, JYP le había prohibido que aparezca en los programas de televisión, aunque luego lo dejó porque Jay Park ofreció públicamente unas disculpas a su ex compañía. Para preparar su álbum solista, llamó a su amigo de AOM, Chacha Malone, para que le haga canciones y empezó a trabajar también con otros productores y raperos independientes como The Quiet y Tuki, los fundadores de Illinois Records. Tuki era muy respetado en el mundo del hip hop coreano por su talento y a pesar de venir de abajo del mundo underground, logró ser comercialmente exitoso. Terminó beneficiando a los dos porque gracias a Jay Park, Tuki empezó a salir junto a él en programas de música como Music Bank, hasta ganaron el puesto número 1, además tuvo más cobertura mediática y básicamente se hizo conocido a un público más general. Y a Jay Park le permitió sumergirse más dentro de la escena del hip hop. Incluso quería formar parte de Illinois Records, pero lo rechazaron porque no querían depender tanto de él. Así que, ¿qué hizo Jay Park? Fundó su propio sello discográfico. Y así nació AOMG en el 2013, que más tarde lo co-dirigió con Simon D, otro rapero que vino del mundo underground. Al inicio solo estaba él con su amigo Chacha Malone y con Gray, que lo conoció a través de los cantantes Chico y Crush. Luego integró a Elo y a Loco y de a poco fueron entrando más artistas. Los más recientes fueron Lee, que terminó su contrato con YG, y Yukyom de GOT7, que terminó con JYP. En el caso de Loco, estaba en una agencia
agencia recién establecida, pero para terminar el contrato le pedían que pague una penalidad de 200 millones de wones, casi $180.000. Jay Park le prestó la mitad para que pueda irse y así pudo traerlo a AOMG. Luego Loco sacó una canción que fue todo un hit y en 3 meses pudo saldar su deuda. Le fue tan bien dentro de la compañía que al poco tiempo pudo comprarse un Porsche y una casa en Seúl. Y Gray contó que estando solo un año en AOMG pudo comprarse un Bentley y un Benz, una casa en Seúl y conseguir un estudio. ¿Cómo pueden ganar tanto? Revelaron que la distribución de ingresos en AOMG está diseñada para que sea favorable hacia el artista. Jay Park siempre dice, no quiero hacerme rico a través de los artistas. No los veo como personas que producen dinero para una compañía. Yo puedo ganarme la vida con mi propia carrera musical. Todos reconocen que Jay Park es súper trabajador. Hace millones de cosas, pero no deja de sorprendernos con su impresionante material discográfico. Tiene hasta ahora más de 250 canciones a su nombre, con los featurings más de 350 en total, y ni siquiera cobra por las colaboraciones. Hasta pone plata de su propio bolsillo. Su talento también fue reconocido por la compañía de Jay-Z y desde el 2017 forma parte de Roc Nation, incorporándose como su primer artista de origen asiático. Él dice que si lo que buscaba era dinero, hubiese entrado a una empresa grande, pero quiso crear su sello independiente para apoyar y abrirles el camino a los artistas talentosos que tengan potencial, pero que lamentablemente no son muy conocidos. Se nota que le quedó una cicatriz de que nadie lo ayudó cuando tuvo que volver a empezar. 옛날에 나도 좀 뭔가 이것저것 알려주고 이랬으면 얼마나 좋았을까. Por eso también fundó en el 2017 con su amigo Chacha Malone otra discográfica, Higher Music, para apoyar a artistas tanto coreanos y estadounidenses, apuntando más al mercado global. Los más conocidos dentro de esta compañía son PH1, Haon y el recién incorporado JB de GOT7. Está claro que con AOMG y Higher Music, Jay Park busca liberar a los artistas de las reglas de la industria. O sea, es innegable que estando en JYP recibió mucho entrenamiento, aprendió un montón y lo ayudó a crecer, pero a su vez admitió que nunca le gustó cómo las grandes compañías controlaban todo. Qué decir, qué no hacer, cómo vestirse, no decir insultos, no le dejaban tatuarse y mírenlo ahora, está todo tatuado. Hasta le dijo una vez a JYP en la cara, tengo la seguridad de tener éxito si solo no recibimos tus canciones. Se ve que no les gustaban los temas de 2PM y se lo hacía saber. Y todos sabemos que, aunque Jay Park no lo admita públicamente, la canción F-Boy, lanzada en su álbum del 2015, dedicó parte de su letra a JYP, porque habla de un antiguo maestro que está celoso ahora que se convirtieron en iguales, de que es un infantil y que hace negocios con los fans, que aunque lo bloquee le va bien igual y que disfruta de su libertad desde hace 5 años. Claramente no terminó en buenos términos con JYP, además contó que estando en esa compañía se sentía angustiado, sentía que estaban matando su pasión y su creatividad y perdiendo su individualidad. Incluso había dejado de escuchar música y de escribir. Por eso es entendible que lo que más le importa a Jay Park es darle a sus artistas completa libertad, especialmente libertad creativa, espera que sean auténticos y que se sientan cómodos con lo que hacen. 하고 싶은 거를 자유롭게 했으면 좋겠어요. 딱 그거밖에 없어요. Lo genial es que, aunque se maneje así, le va súper bien y su sello factura millones. Jay Park siempre dice que desea que sus artistas sean más exitosos que él, que tengan buenos contratos y que sus familias sean felices y se sientan orgullosos de ellos. Ahora, como siempre prioriza la libertad y es su propio jefe y nadie lo controla, siempre lo veo metido en problemas. Fue muy criticado en su momento en Corea por sus coreografías provocativas, que tuvo que modificarlas para que puedan salir al aire. Luego, por sus canciones y videoclips subidos de tono, le dijeron que era noise marketing, que lo hizo para llamar la atención y lo censuraron en la tele por no ser apta para todo público. Sin embargo, él dijo que si le debe prestar atención a todo lo que le van a decir, no podría hacer música libremente. Es famoso por expresar lo que realmente piensa en el momento, sin filtros, porque quiere ser sincero y no tiene miedo a que lo cancelen. 한국 연예인보다는 자유로운 것 같아요. 지금 몇 년 동안 항상 그냥 내 진짜 모습을 못 보여줘. 얼마나 답답하겠어요. 난 그렇게 살기 싫어가지고 그냥 자연스럽게 하는 거예요.
Una vez, en el 2019, subió en su Instagram un video en donde aparecía también Avatar Darko, un rapero de su compañía Higher Music. Como vieron que llevaba rastas y era un hombre caucásico, lo empezaron a acusar de apropiación cultural. Jay lo defendió, dijo que no entendía por qué le tiraban tanto odio a un peinado y que es normal recibir influencias de otras culturas. Y comparó la situación diciendo: es lo mismo decir que es apropiación cultural si personas no coreanas escuchan K-pop o usan palabras coreanas como oppa, selka o mokbang. Bueno, malísima la comparación. Se puso a discutir con todos en Twitter, se quejaba de que había problemas más importantes que un peinado y no entendía por qué lo atacaban y le tiraban toda la frustración a él, que es alguien que realmente aprecia la cultura de ellos. Le explicaron que la comunidad negra muchas veces es discriminada por tener rastas y sería ofensivo que los que no son de su comunidad tomen el peinado característico de ellos solo porque les parece cool. Y el asunto terminó cuando Jay decidió pedir perdón. Si me equivoqué y me pasé de la raya, les pido sinceras disculpas. Puedo ver dónde estuvo el problema para que mucha gente se sienta ofendida. Perdón, me equivoqué. Algo parecido sucedió hace relativamente poco, pero esta vez con la comunidad musulmana, que se sintieron ofendidos con Jay Park por la letra de una de sus canciones que decía: alábame como Alá. Para ellos es su Dios y es un nombre muy sagrado, y Jay Park lo usó solo para que haga rima con hazlo con Walla. Y el mismo patrón. Al principio no entendió el problema y dijo: para algunos será algo serio, pero para mí son solo letras. Y otra vez discutió con todos y finalmente se disculpó diciendo que nunca tuvo intenciones de que la letra sea ofensiva o irrespetuosa y que entendió que no le corresponde usar libremente en sus letras de rap algo que para los musulmanes significa tanto. Y por último, ¿quieren saber por qué Jay Park se peleó con ARMY? Primero empezó por el tweet que publicó en febrero del 2020. Creo que Big Bang es probablemente el mejor grupo en la historia del K-pop. Tienen todo: talento, personalidad, carisma en el escenario, éxitos sobresalientes y adversidad. 3, 2, 1, ARMYs y EXO-L al ataque. A esto me refiero cuando digo que a Jay Park no le importa qué piensen los demás. No tiene miedo de expresar su opinión personal. Además, se sabe que es muy fan de Big Bang, los admira y le da inspiración, y va con el estilo de música que a él le gusta, que es el hip hop. Obviamente ARMY considera que BTS es el mejor grupo de la historia de K-pop y por eso algunos ARMYs se sintieron ofendidos. Cada vez que Jay Park menciona a BTS, hay algunos que lo malinterpretan, pero si analizan bien, en ningún momento tiene intenciones de faltarles el respeto. Tuvo que aclarar que considera que lo que hizo BTS fue histórico y que es inspirador ver cómo rompen récords, y que no tiene sentido que lo comparen con él porque están en ámbitos diferentes. Él quiere apuntar a una audiencia de hip hop, pero en Estados Unidos lo catalogan como música coreana y esperan que su música sea parecida a la de BTS. Y lo gracioso es que en Corea le dicen que su música es muy estadounidense. El último roce con ARMY fue cuando Jay Park dijo: no toda la música coreana es BTS, pero les voy a poner en contexto un poco por qué dijo esto. Era un video en donde unos chicos escuchaban la música de Jay Park y un niño dijo: Since when did BTS become rappers? But I don't understand Japanese. Entonces Jay Park le dijo que él no era japonés y que no todo lo que esté en coreano es BTS, y que él quiere mostrar un lado diferente de la música coreana. No, we're not Japanese, we're Korean, and no, we're not BTS, and we are doing music to show a different side of Korean music, because not all Korean music is BTS. De hecho, lo que le frustra a él es que todavía sea difícil ver un rapero asiático en la industria del hip hop estadounidense. Y por eso trabaja duro para derribar barreras y hace todo lo posible para que el hip hop coreano sea más conocido. Bueno, ¿y qué opinan ustedes de todas sus controversias? ¿Conocían ustedes a Jay Park? ¿Qué les pareció su historia? Personalmente me parece una persona muy sincera y humana, aunque lo quiero matar cada vez que se mete en líos. Les súper recomiendo su música, de hecho, es el estilo de música que más me gusta. Les dejo en los comentarios la lista de algunas canciones para que conozcan su lado musical también. Espero que te haya gustado el contenido del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짝이어비스.